¿Recuerda que cuando Sanjurjo, al hacer su viaje a Alemania desde Portugal, vino una referencia que se publicó y la insertaron todos los periódicos españoles, de que se marchaba porque se le había hablado de algo que se preparaba? Sí, recuerdo haberlo leído. Sin embargo, como a usted le consta que hizo un viaje a Alemania y le notificó a usted... Yo le ruego que no me haga explicar la conducta del general Sanjurjo, sino la mía. ¿Cómo he podido decir que Sanjurjo fue detrás de mí, si he sostenido que estuve a primeros de mayo de 1934 y Sanjurjo fue en el año 36? No hay una distancia tan grande. Para mí, según mi información, es más próxima. Pues por fortuna, en la colección de arriba se da noticia cada semana de mi actuación. Cada semana estoy dando un mitin en ciudades de España. ¿Usted sabe si en su estancia en Berlín el general Sanjurjo llevó a cabo un pacto especial en el cual Alemania colaboraba no solo con protección y ayuda económica, sino también con armas y municiones a cambio de algo que se le concedía de nuestro suelo? Yo no sé nada de semejante pacto. Y si eso puede ser, puede tener la seguridad de que a quien hubiera firmado un pacto de esta índole, no hubiera tenido yo después escrúpulo de pasarlo por las armas. Es decir, envolvernos en un régimen colonial en que tantos años ha estado España y del que estaba saliendo hace 35 o 40. Eso de ninguna manera. Estando en la cárcel de Madrid detenido, lo mismo que en la de esta capital, ¿no ha recibido usted muchas cartas sin censurar todas ellas? Sin censurar, que yo sepa. ¿Reconoce que son del general Martínez Anido, del doctor Alvillana, de Serrano Suñer? Y de Miguel Maura, doctor Marañón y otros amigos más. El contenido de esas cartas está ahí, y a ellas me remito. Y si quiere un pequeño comentario a ellas, lo haré. Estando en la cárcel, las principales visitas que recibió ¿no eran de elementos de Falange Española? Naturalmente que sí. ¿Con ellos hablaba usted de la preparación del movimiento subversivo? Con ellos hablaba por tandas de 15 a 20 y rogué a los oficiales que me las abreviasen. Se trataba de gente cariñosísima. Eran arriba España, el saludo y alguna que otra vez os trasladan a Madrid, cuando os libertan. Íbamos a conspirar a gritos con 30 o 40 personas a la vez, y con personas que yo no conocía, pues no había estado jamás en esta región. ¿En el locutorio de conferencias concurrían nada más que letrados o también personas de la intimidad o correligionarios? ¿Podía usted, no a gritos, sino en conversaciones aparentemente corrientes por todos los que concurrían allí de la capital y de la provincia, haberlo hecho? Claro que eran afiliados casi todos, pero yo personalmente no les conocía. Eran afiliados porque me lo decían ellos. Muchas veces les pregunté, ¿tenéis carnés? Entonces salían una tercera parte de ellos diciendo que eran simpatizantes. Yo les dije que tenía poca simpatía a los simpatizantes, porque eran los que se sumaban a los homenajes, pero no a la lucha. Tuve visitas individuales y estoy dispuesto a contestar sobre esas entrevistas. ¿Es cierto que en la misma prisión y en una temporada de 8 o 15 días estuvo usted casi en constante comunicación con elementos reaccionarios, monárquicos, desafectos al régimen, fascistas, que se saludaban ustedes desde la galería, los que estaban en contacto directo con usted y por una reja, y conversaban con el saludo de «¿el fascio ha de triunfar»? Lo del fascio es una expresión que no hemos empleado nunca y que comprenderá el señor fiscal que me molesta. Somos sencillamente afiliados a Falange Española, pero no enemigos del régimen. Estaban detenidos aquí desde antes de llegar yo, y aunque estábamos formalmente separados, como había bastante tolerancia en el régimen de la cárcel, nos veíamos con frecuencia y nos saludábamos. ¿Reconoce un mapa que obra al folio 41 y al folio 44, si mal no recuerdo? Lo he reconocido. Y dos calcos en los que con lápiz azul y rojo se señalaba la situación de las fuerzas. ¿Quiere decir al tribunal, porque ya dije que eso no se hace a título de curiosidad, sino como interesado, por qué hacía usted todas esas manifestaciones y la distribución de los combatientes? Por la sencilla razón
de que creo que en aquellos días no había un solo español a quien no interesase eso. Y como teníamos las 24 horas del día para estar en la celda, haciendo ese género de comunicación, nosotros dibujábamos más o menos con el informe de los periódicos la situación de las fuerzas combatientes. Seguramente muchas personas hicieron igual en sus casas. Vamos a ver si aclaramos una visita de Goicoechea. Vamos a ver si la aclaramos. Aparece sin decir José o Antonio, señor Goicoechea, Madrid. Es el 8 de julio y con el número 1778 aparece bien claro como tal visitante Antonio Goicoechea de Madrid el 14 de julio. Antonio Goicoechea no ha estado en Alicante en esta prisión nunca. Además sería estúpido negarlo. He recibido otras visitas que igualmente podrían ser sospechosas. Sobre esto hay un poco de confusión. Por de pronto, el llamado Antonio Goicoechea no es diputado. Lo ha sido en otras cortes, pero no en estas. Están mal informados el señor fiscal y el señor juez. Pero todos los que han declarado que vino a verme numerosas veces el diputado Antonio Goicoechea es porque Abundio Gil dice que estuvo varias veces. Perea dice, no recuerdo si estuvo una o más de una. El juez decide que una sola vez, el 14 de julio, y el fiscal parece que se inclina a que fueran dos. Es que hay un lío armado. Don Antonio Goicoechea no estuvo aquí nunca. He pedido que por comisaría se diga si estuvo o no aquí una persona tan conocida y que necesariamente tuvo que ser registrada en la ciudad. Usted, a propósito, buscó una conferencia, una entrevista con un enviado especial de un periódico de Londres, recientemente, cuando el movimiento estaba ya en su auge. Yo no podía pedir nada, porque estaba incomunicado. Y una mañana me dicen, viene a verle un periodista extranjero, no inglés, sino norteamericano, acompañado de varios miembros de la Comisión de Orden Público. La entrevista me hizo poquísima gracia porque un incomunicado ponerse a hacer declaraciones. Pero como siempre es bueno hacer una declaración sincera, hice algunas declaraciones recogidas con alguna fidelidad en los extremos que más me pueden perjudicar en ese periódico de Murcia que tuvo la amabilidad de enseñarme el señor fiscal. Recuerda que en esa entrevista hizo manifestaciones de desagrado y menosprecio hacia Gil Robles porque éste durante su mandato en el bienio negro radical cedista no hubiese hecho lo que podía hacer, porque de esa manera hubiera hundido el izquierdismo y a las organizaciones sindicales. Sería ridículo. Eso está en pugna. Jamás he dicho semejante cosa y le diré otras cosas que me perjudicarán luego. Esa entrevista está llena de disparates. ¿Censuró usted el periodo álgido de Lerroux Gil Robles como gobernantes a ese enviado especial? Sí, señor. Y también el de Casares Quiroga como gobernante. ¿Le preguntó ese enviado especial si usted aceptaría un puesto de triunfar la revolución en el gobierno que llegara a constituirse, o en la asamblea, o en lo que fuere? No me lo dijo en esos términos. Ahora bien, me hizo declarar mi punto de vista sobre esa rebelión. Me dijo, se han unido todas las fuerzas antiguas. Si es así, le dije que yo estaba en contra del movimiento. No creo que el ejército se haya sublevado para restaurar la política antigua. Si lo hubiera hecho, no creo que algunos de los que figuran se hubieran adherido, pero ello sería la razón para que volviese pronto el régimen de izquierdas. Añadía usted que eso daría motivo a que Azaña volviese a reconquistar el poder. Exacto. Nada más. El presidente indica a los jurados que pueden hacer preguntas al procesado. ¿Cómo puede justificar que, siendo la máxima autoridad de Falange Española, vitupere el movimiento que han provocado, siendo Falange Española uno de los puntales de este levantamiento? Por el hecho sencillísimo de estar yo en la cárcel. Hecho que ha sido buscado directamente por las fuerzas de derechas que están en la calle. Han querido aprovechar el brío y la energía combatiente de los muchachos de Falange Española, impidiendo mi control sobre ellos. ¿Y no ve que se contradice la opinión del procesado con la prueba evidente que existe y personalmente vamos a confirmar en Alicante mismo? Si verdaderamente se debió a que haya tenido esta intervención tan directa Falange Española, a estar él preso
y no poder guardar la debida autoridad con los de la localidad, ha guardado el procesado estrecha relación por la libertad que ha tenido de comunicaciones. ¿Y cómo es posible que los de la localidad y provincia que guardaban esta estrecha relación sean también unos de los tantos que estaban en el movimiento? Se inició el movimiento y vimos las figuras de Falange Española guardando relación máxima con usted y luego actuando en la calle. Esto no lo sabía. Lo sé desde ayer. Si hubiese condenado este movimiento, ¿no cree que estos hubiesen dejado de colaborar? Si el jefe, la cabeza máxima del movimiento, indicase la necesidad de apartarse, sus subordinados se apartarían inmediatamente y se pondrían a su disposición porque goza de la simpatía y admiración de sus subordinados. ¿Cómo siguen estos con tenacidad férrea y voluntad inquebrantable, sumados al movimiento, luchando y estrangulando el movimiento? Para demostrar si es verdad o no que lo reprochó en público, tengo el periódico clandestino que lo publicó. Hay un artículo claro del 20 de junio que se llama Vista a la derecha. La Falange no es una fuerza cipaya. El procesado, al explicar la organización de Falange, la equipara al Partido Socialista. Hace una distinción del Partido Socialista a Falange porque es una organización estatal que pacta cierto capital que, viniendo de la producción, podría pasar a los obreros, y manifiesta que precisamente las JONS eran lo fundamental para que toda la producción pasase a todos. A los sindicatos. A los sindicatos, y habiendo como hay una Confederación Nacional del Trabajo, de un puro federalismo y donde verdaderamente están condensados y defendidos íntegramente los intereses de la clase trabajadora, ¿cómo justifica esta distinción que en el fondo mantiene el procesado? Precisamente en la nota de lo nacional. Tenemos un cierto valor histórico que es lo nacional, casi todo un contenido nacional, religioso que habrá que conservar. Por eso somos nacional sindicalistas y no sindicalistas solamente. ¿Cómo se contradice en la práctica que a Falange vayan todas las gentes de riqueza y a la organización confederal todos los pobres? Es hora de informaciones. En Falange, que tiene 100.000 afiliados, no encontrará el tribunal ni siquiera 150 que tengan un vivir de sus rentas. Ahora se les ha encarcelado por centenares, por millares. Pues vean cómo están en la cárcel. Miren si les mandan comida excelente. Son todos gentes modestísimas, de la clase obrera urbana, por estar todos ganados por otros fervores, quizás todos de una pequeña clase campesina, estudiantes, operarios de pequeña importancia. No tenemos un millonario en toda la organización. ¿Me permite el señor presidente una aclaración? Tiene la palabra el señor fiscal. Dice usted que su detención obedeció a una maniobra de las derechas. ¿No obedeció a un estado de insubordinación ante un tribunal? No, señor fiscal. Fui detenido el 14 de marzo. Me impusieron 2 meses de arresto. Lo soporté. Cuando todavía no se habían terminado, me vino otro por publicación clandestina. Me condenaron a 2 meses de arresto, que es lo que marca la ley. Cuando estaba a punto de acabar los 2 meses, el Tribunal Supremo me largaba otro por asociación ilegal. Todas estas fueron con prisión en el proceso. Nos absuelven, pero antes de que nos absuelvan ya me han promovido el cuarto, para que no salga nunca de la cárcel, porque dicen que me han encontrado 2 pistolas. Tienen la suerte de que me encuentren 2 pistolas en el sitio en que más daño podía hacerme. El tribunal, que las vio sin polvo, encima de un cajón lleno de polvo, me condena. Entonces se me fueron los nervios. Esto pasó en junio y estoy preso desde el 14 de marzo. Toda esa actitud fue estudiada, relativamente meditada por tener usted todos los trabajos de preparación. Usted, disimuladamente, dio orden a los jefes de centuria para que usted, metido en la cárcel, apareciera libre y ajeno en la seguridad de que triunfaría el movimiento, para luego decir: aquí está el jefe. Hubiera hecho lo que hicieron todos los demás jefes de derechas: marcharme al extranjero. Si por estar en la cárcel me puede ocurrir lo que puede ocurrir, sí que hubiera sido sitio seguro el mío. ¿Usted conoce que sus huestes forman partidas militares y van en la vanguardia? No lo conocía, mas las referencias no puedo tomarlas como artículo de fe.
Hasta el 16 de agosto, contestando a preguntas sumariales, se le permite escuchar radios próximas. ¿No ha oído por esa radio facciosa que los falangistas van a la cabeza en vanguardia con los moros mercenarios? Las radios facciosas no se oyen nunca, ya que la primera medida fue cortarlas. La única que se oye a gritos es la del gobierno. Nada más. El testigo, José González Prieto, relata la entrevista con un periodista americano y José Antonio le pregunta. Al ver ahora al testigo que declara, lo reconozco como uno de los integrantes de la Comisión de Orden Público que vinieron a esta prisión a que tuviera yo una entrevista con un periodista norteamericano. Cuando esto ocurría, ¿estaba funcionando la Comisión de Orden Público? Sí, desde el principio del movimiento. ¿La Comisión de Orden Público ha dado tolerancia alguna para que comunicara con el extranjero? La Comisión de Orden Público pudo comprobar que por medio de la tolerancia de alguien se podía comunicar con el exterior. Todo esto responde a una serie de tolerancias antes de tomar posesión la Comisión de Orden Público. Pero desde que ésta funciona y fueron cambiados los cargos, ¿se suprimió toda tolerancia? Desde luego. Esta cosa de las armas ocurrió cuando la Comisión de Orden Público funcionaba ya. ¿Cree usted que funcionando la Comisión de Orden Público pude yo por carta hacer un requerimiento para que viniera un periodista norteamericano? Vino espontáneamente. Usted dice que espontáneamente. No sé si espontáneamente o si fue llamado. Únicamente sé que se presentó y se le atendió con poderes responsables de nuestro gobierno. ¿No se ha quebrantado la consigna más que con el periodista? No puedo hablar más que de este periodista. ¿La entrevista se celebró en español? Sí. ¿Asistió usted a ella? Sí. Recuerdo que con la habilidad propia de uno que está en la cárcel y que ha sido responsable de este movimiento, lógicamente tenía que haber habilidad al decir que de este movimiento no podía tener conocimiento porque estaba en la cárcel desde febrero, desde marzo. No retuve la entrevista porque no me interesaba grandemente. Lo que dije es que si el movimiento tuviera por objeto el restablecimiento de una política reaccionaria de privilegiados, que no solo no hubiera tomado parte en él, sino que estaba en contra. Y también dije que si el resultado de este movimiento, del que carecía de noticias porque estaba incomunicado, al triunfar consistiera en la implantación de ese género de cosas y a la vuelta de esos usos políticos, yo volvería probablemente a la cárcel. Esto se dice siempre, sobre todo por los procesados. La realidad que está viviendo España es todo lo contrario. Cuando el testigo dice esto, indudablemente se fundará en algún dato. ¿Qué datos tiene para fundarse en una acusación tan grave como lo que ha hecho? Que la falange española está en el movimiento. ¿Pero tiene alguna prueba el testigo de que esto responda a órdenes que les haya dado el jefe desde esta cárcel? Moralmente sí. Materialmente no las puedo tener. Pero aquí creo que haya declaraciones de otros en las cartas de Ibáñez Musso. ¿Usted tiene algún dato más que suministrar al jurado? ¿Alguna declaración de alguien? No la opinión difusa que haya por ahí sobre la relación mía con el movimiento entre todas las personas, centenares de personas que tienen que haber intervenido. ¿Tiene noticias de que alguien le haya proporcionado un solo dato de que esto haya existido? Yo no puedo decir de una manera taxativa que no he podido ver datos de esa índole, porque si los hubiese visto lo diría exactamente igual. Pero moralmente le digo que sí, y lo prueba el hecho de que se hayan encontrado cartas y pistolas en su celda.